o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Ay, amiga, se viene el verano y no tengo nada planificado. Buscar pasaje, un hotel rico, traslado, todo. Pero Connie, para. Yo ya fui a una oficina a la TAM Travel y me ayudaron a planificar todo mi viaje. Me voy a Varadero con la José y Martín. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento que no supe? Planifica ahora tu verano. Muchos destinos te esperan. Visita ahora una oficina Latam Travel. En Latam Travel creamos todo tu viaje. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Adelantamos El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Héctor Cosio, Federico Joanón. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Siempre. Madrugadores. Porque el que madruga, ¿cómo dice el dicho? No sé. Yo no soy creyente. Oye, ¿tú querías anunciar un poquitito algo respecto de lo que tiene que ver con el Congreso del Futuro y el Mostrador ahí? Sí, bueno, antes de analizar la contingencia del día, meternos en la chimuchina. En la chimuchina. Bueno, el sábado pasado el Mostrador, en alianza con Congreso del Futuro, lanzó un nuevo programa institucional que se suma a los programas políticos, a los programas de mercado, de economía, que es sobre ciencia. A mí me tiene muy contento. Que se llama Futuro Ahora. Es un programa que sale todos los días sábados y va a salir partió el sábado pasado y se va a mantener todos los sábados hasta empalmar con el Congreso del Futuro, que va a la segunda semana de enero de 2019. Es un programa que, a diferencia de los clásicos programas de divulgación científica que buscan mostrar cuáles son los avances en distintas materias, este programa lo que busca es establecer un diálogo entre el mundo científico y los avances que están ocurriendo ahora, no mañana. Por eso que el programa se llama Futuro Ahora. No se trata de hablar de avances científicos que vamos a tener en un futuro cercano. Son cosas que ya están pasando ahora y de cual no tenemos total dimensión. Y lo que buscamos es hacer un diálogo entre el mundo público, el mundo privado y la ciencia. Por ejemplo, el sábado recién pasado presentamos el primer capítulo que se trataba sobre criptomonedas. Entonces tuvimos a dos invitados muy interesantes. Uno era Eric Parrado, ex superintendente de bancos, y también Marcelo Arenas. Él es director del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. ¿Y de qué es lo que hablamos? Hablamos sobre blockchain, sobre la plataforma que sostiene las criptomonedas, pero también sobre... y también hablamos... ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que ahí traemos una promo del programa de este sábado. Estaba hablando del sábado pasado. Ahora el de este sábado se trata sobre envejecimiento. Tenemos una población que está envejeciendo aceleradamente y hay que saber qué están haciendo las políticas públicas y también qué están haciendo las empresas de innovación. Veámoslo, son 30 segundos de este... ¿Qué conductor televisivo tenemos? La población chilena será la mayor de Sudamérica. No es un dato menor. El 73% de los adultos mayores sienten que son una población marginada y el 50% pierde las ganas de vivir. ¿Cómo se está enfrentando este envejecimiento acelerado desde las políticas públicas? ¿O qué están haciendo las empresas privadas de innovación científica para retrasar el envejecimiento? Aumentar la vida sana sobre los 60 años es el desafío futuro de la ciencia. Resolver los problemas sociales es el desafío de hoy. Silver Tsunami, ese es el capítulo que sale este día sábado, se refiere a lo que sería como el maremoto plateado, que es un término que se alude al envejecimiento, a las cabezas plateadas, a las canas. Las nieves del tiempo, como dice el tango, ¿no? Que platearon su 100, ¿cómo es? Platearon su 100. Nieves del tiempo platearon su 100. Tal cual.
Y es interesante porque vamos a tratar temas que no son de cotidiano discusión. Por ejemplo, ¿qué pasa con los derechos genéticos? ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda la investigación genómica que ¿Qué es un derecho genético? Explícame. Sí, te lo explico perfectamente. Mira, por ejemplo, después del genoma humano, en el 2013 se desarrolló un montón de investigación. En Chile, hoy día hay un proyecto que se llama 1000 Genomas, que es un proyecto que busca determinar cuáles son las mutaciones genéticas que nos hace particularmente a nosotros diferentes de otros habitantes de otras partes. Es una investigación que está que está dirigida por el Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile y matemáticos y otros científicos. Lo que busca es determinar cuál es nuestra diferencia. Todos compartimos el 95% de nuestro genoma, pero hay diferencias. Por ejemplo, la gente que vive en este extremo austral, nosotros tenemos una mayor prevalencia de cáncer gástrico, de problemas a la vesícula. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los chilenos tenemos eso y no, por ejemplo, los brasileños o los mexicanos? ¿Por qué hay mutaciones genéticas que identifican, digamos, que son propias de este sector? La pregunta sobre la discusión sobre los derechos genéticos es, ¿qué pasa con la información residual? ¿Qué pasa? ¿Quién es el dueño de esta información? La información hoy día, por ejemplo, de un genoma, tú puedes secuenciar el genoma y lo mandas a hacer Estados Unidos. Es una información confidencial. Pero ¿qué va a pasar cuando esta información empieza a ser de uso más masivo? Cuando tú mismo pidas la secuenciación de tu ADN, ¿no será probable que también los seguros de salud en esa oportunidad se apropien de estos derechos genéticos y puedan subir los planes de salud como lo hacen, por ejemplo, con la discriminación de género? Son preguntas que tienen que hacerse hoy. Hoy día la comunidad científica no es de una sola opinión. De hecho, en el programa que vamos a ver en las próximas semanas tenemos dos posiciones muy distintas. Unos que dicen que los derechos genéticos, la información respecto de nuestro genoma nacional debe ser cautelada por el Estado. Y para que sea cautelada por el Estado tiene que ser el genoma humano un derecho fundamental. El respeto y la confidencialidad sobre el genoma humano debe ser un derecho fundamental. Si es así, debería ser cautelado por el Estado. Y viene un montón de conflictos. ¿Y el Estado está en capacidad de hacer eso? ¿O el Estado puede evitar el lobby? ¿O por qué el Estado y no yo, que es el genoma el mío? Po? Bueno, No, el punto es que quien te ayuda a cuidarlo de los tránsfugas que se van a tratar de apropiar de esa información. ¿qué pasa con la empresa Hoy día, privada? por los datos, pasa con los datos, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa privada de innovación científica? Te puede decir, por ejemplo, a una persona que se identifique, por ejemplo, que en ciertas comunas de Santiago hay más prevalencia por tal o cual sentido a un tipo de enfermedad. ¿Quién dice que puede llegar una empresa farmacéutica y decir, por ejemplo, te ofrezco 500 lucas, anda a secuenciar tu genoma humano y después te doy... Eso pasa hoy con las boletas, Totalmente. las recetas médicas en la farmacia. Así es. Totalmente. No es ningún secreto de que esa información después se, qué sé yo, cataloga, se ordena, se pone en una planilla Excel y se da cuenta a ver de qué tanto consume uno u otro y de pronto llega justamente Es el peligro de la integración vertical. el aviso publicitario, la petición o la oferta. O el tráfico ilegal de datos. Por eso ahí hay un rol, tiene el Estado un rol. No, es un tema maravilloso. ¿Y cuántos capítulos van a hacer del programa? Vamos a hacer, yo creo que entre 14 y 16 capítulos. Vamos a tocar Buscando conversar temas de frontera. temas de frontera del conocimiento en donde se mezcle al científico con la empresa privada y también los intereses públicos. Por ejemplo, las Smart City. Todos hablamos de las ciudades inteligentes. Para tener una ciudad inteligente no solamente tienes que cambiar el parque automotriz por vehículos eléctricos o en un futuro con vehículos autónomos. Tiene que haber también una planificación respecto del bienestar de la población. Hoy día, por ejemplo, se está empezando a hablar de neuroarquitectura, de la vinculación interdisciplinaria entre neurocientíficos y arquitectos para no dejar todo el tema del diseño de la ciudad en manos de constructores civiles, en manos de expertos en flujos. Es decir, hoy día las ciencias se están relacionando entre sí para poder dar respuesta a situaciones que hasta el día de hoy no se han logrado solucionar. Por ejemplo, también el tema de, como lo mencionaba recién, de la democracia digital, o como hemos conversado un montón de veces aquí sobre el problema de las encuestas. Si las encuestas realmente pueden predecir. Tenemos las encuestas cara a cara, las encuestas telefónicas, el panel online, pero que siempre tienen como elemento descriptivo que la relación de comunicación es entre una persona y otra persona. Alguien pregunta, alguien responde. Pero ¿qué pasa si hoy a esa relación de comunicación persona a persona le ponemos un tercer actor? Que ya lo vemos en los call centers. Un tercer actor digital, un asistente virtual. Un asistente virtual es un software que aprende el lenguaje natural a preguntarle a una persona. Y otras personas que analizan semánticamente lo que dicen. Hoy día pueden resolver, hoy día pueden aumentar
la masa de encuestas a través de un asistente virtual. Un asistente virtual que aprende del humano, porque las máquinas aprenden, ya no se programan simplemente, aprenden del lenguaje humano. Podrían tener empatía. Para allá va la inteligencia artificial. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a confiar en un asistente virtual? La democracia aumentada. Yo hay un asistente virtual en el que confío totalmente, que es la señorita que me guía a través de... Pero por supuesto, ¿no? La mujer más creíble del planeta. Pero eso llévalo a un... Yo le creo todo. Pero exacto. Incluso cuando me ha tirado por calles que yo pienso... Igual le cree. Y voy a terminar donde salgo antes justamente en el duda, destino. Sí. No, yo le creo todo. Fíjate que hay un proyecto que ya está en curso, que lo está haciendo el laboratorio de tecnologías del MIT, que está a cargo del chileno César Hidalgo, que plantea la democracia aumentada. Parte de la siguiente tesis, que lo hemos hablado aquí también. La democracia representativa está en crisis, la gente no confía en sus representantes, o el sistema, digamos, de delegación de un parlamentario que te represente a ti en diferentes materias no te logra convencer. Lo han entregado diferentes encuestas. La encuesta de Auditoría de la Democracia dijo que el 85% de las personas, la verdad, que no confiaban que fueran representados realmente por sus parlamentarios. Y lo que están haciendo aquí en el lab del MIT es tratar de crear un asistente virtual que pueda interpretar tus preferencias políticas. Pero fíjate lo que estoy diciendo, o sea, interpretar tus preferencias políticas, que nosotros tenemos preferencias que son volátiles, a veces estamos de un lado, a veces estamos del otro. Lo que se propone aquí es hacer un algoritmo. O depende de la materia. Claro. O depende de la materia. Lo que se pretende aquí es hacer un algoritmo que aprenda del ser humano y que pueda representar nuestra posición en diferentes áreas que no tenemos conocimiento. Esto es una cuestión que dicen que podría estar en el 2019 y que probablemente Chile sea el primer experimento piloto en donde se ponga en práctica a nivel mundial, lo que sería tener un asistente democrático, que en definitiva es como la realidad aumentada, como ponerse los lentes para ver, digamos, 3D. Esto sería como democracia 3D. Interesante. Ese tipo de cosas son las que vamos a discutir, yo creo que en 14 o 16 capítulos. Es una conversación distinta, no es solamente divulgación. Es pensar que hoy día los cambios están pasando ahora, o como muchos dicen, ayer. Ajá. Oye, todo esto, Congreso del Futuro, una asociación con El Mostrador. Exactamente. Y, oye, Héctor Cosio, que es el Hernán Holguín del siglo XXI. ¿Lo viste en el...? Impresionante, ¿no? Tú estás mirando por otro lado. Pero no se lo vi, tengo televisión ahí. Tu monitor ahí. Lo vi, y habemos varios que ya estamos dentro de la tele que temblequeamos. Se mueve el piso. Se mueve. Ojo con Cosio. Un goleador. Ese puede ser tu slogan. Ojo con Cosio. No, pero invitamos a la gente que nos escucha a ver el programa porque yo creo que está bastante interesante. Me parece estupendamente bien. Y además el Congreso de Futuro en general, cada año está mejor, encuentro yo. Ha ido creciendo y creciendo. Y qué gran apuesta. Fue buena para Chile. Oye, y esto, Héctor, por las redes sociales del Mostrador, se publica en el Mostrador los sábados. Se publica en el Mostrador, sale como titular principal los días sábados. Y está, yo creo, como titular principal hasta mediodía, dependiendo de la contingencia. También sale los días jueves por TV Senado, que es otro aliado del programa también, y por las redes sociales, Instagram, Facebook, y los anuncios por Twitter. Estaremos atentos. Bueno, pero hay más cosas. Vámonos a la realidad no tan científica y tecnológica. Un poquito más banal en ocasiones. Oye, hay un tema en el Mostrador que no es menor y que quizás no dé para mucho conversar porque habría que reportearlo más. Pero hay una columna muy interesante de opinión de una periodista que investiga un poco. Hay que seguir adelante con esto. Esto es un primer approach, ¿no? ¿Qué pasa en la iglesia con los hijos de los sacerdotes? Porque todos sabemos que con los hijos que cuando ocurre tienen los sacerdotes. Estamos hablando de una relación de pareja, tiene un hijo, no estamos hablando de abuso sexual, no estamos hablando... Una relación furtiva, digamos. Una relación furtiva, un sacerdote que no puede tenerla, porque tiene voto de celibato, pero no lo puede cumplir, pues el ser humano es el ser humano, y se enamora de una mujer, o tiene una relación furtiva con una mujer, y, oye, tiene un hijo. Qué increíble como yo... ¿Qué? ¿Qué te parece increíble? Me parece increíble de que Federico diga
le eche la responsabilidad a la condición humana. de tener hijos y tener una Esas relación son de pareja. conductas decididas individualmente por personas. Bueno, No pero- tiene que ver con la condición humana. El 99,9% de los sacerdotes no tiene hijos. ¿Por quién? ¿Cómo? No, es que no es así, pues, Fernando, si hay una realidad oculta y que hay Pero igual no es Espérate. mayoría. Pues, No digo que digamos. sea mayoría. No Digo que una- trate de ampararte en la condición humana para que eso suceda. No, Esas son decisiones sí. de personas que las La toman ellos. condición humana no es el celibato. Ahí hay un No. instinto de conservación de la especie que va contra justamente Contra natura. contra natura. Este intento del celibato y que aflora mil tonteras. Oye, y dramas por producto de esto antinatura. Gran parte de todos los temas de acoso y abuso de sacerdotes contra menores, hombres, mujeres, en fin, todo este lío que está, es porque hay un antinatura. Te diría que algunos quizás en cualquier vida que hubieran llevado hubiera pasado lo mismo, pero a muchos se les gatilla por culpa de ese tipo de cosas anómalas. Pero bueno, no me desvíes del tema. El punto es que hay sacerdotes que tienen hijos. Y ocurre. Es una realidad. Es una realidad y ocurre mucho. Pero ¿dónde están esos hijos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Se les está prestando apoyo suficiente? ¿Se les abandonó? ¿No se les abandonó? ¿Qué pasó con el sacerdote? ¿El sacerdote dejó de serlo? ¿Se dedicó a la familia, tuvo hijo y se dedicó al hijo? ¿O votaron al hijo, no sé, en algún hospedería, por decirlo de una forma, y el sacerdote sigue siendo sacerdote? Ahí hay una realidad todavía muy oculta de una iglesia católica que estamos viendo que hay que ir develando cosas y abriendo espacios de transparencia, y que queda sobre la mesa con esa nota hoy día publicada en El Mostrador. Interesante, interesante, porque todos conocemos, pienso yo, religiosos, y no hay gente católica, no católica, o de otras, sea como sea, conoce a algún cura. No, ese cura tenía una polola, ese cura tuvo un hijo, pero eso se tapó. Oye, ¿dónde están esos hijos? ¿La iglesia se ha hecho cargo realmente de esos hijos? Bueno, y la tesis de esta columna es de que la iglesia tiene procedimientos estandarizados, con ciertas diferencias, pero procedimientos. Mira, hay protocolos. Lo que me parece impresionante es que no se transparenten, ¿no? Cura que tiene un hijo pasa A. Cura que tiene una hija pasa B. Cura que quiere seguir en el sacerdote, C. Que no quiere, que el obispo tal, que lo... Impresionante. Sí, efectivamente, la columna de Michel Chaponic arroja una tesis y que tiene que ver con eso. La tesis que arroja esta columna es que, existiendo ese protocolo, en algunas ocasiones la iglesia se hace cargo de la manutención del hijo, so pena, digamos, de que el cura debe alejarse emocionalmente, digamos, de su descendencia. No verlo más. Claro, o sea, usted no lo ve más, usted no tiene relación más con su hijo y la iglesia se hace cargo de su manutención. El arzobispado respectivo o la congregación, hay todo un protocolo, ¿no? Es interesante la columna porque abre una beta más que yo creo que de alto interés periodístico también. Sí, porque además, oye, si la mamá se hace cargo de ese hijo, estupendo, pero ¿y si la mamá no quiere hacerse cargo de ese hijo y el sacerdote no quiere o no puede porque se lo impiden? ¿Dónde quedan? ¿Alguna guardería? ¿Va al Sename? ¿Qué pasa con esos hijos, no? No, interesante, muy interesante. Bueno, pero esto tiene su... Perdóneme que meta la variante que me interesa, que me gusta mucho, que es la variante histórica, pero esto tiene muchísima historia para atrás. Obvio, más viejo que andar a pie, po. El hilo más viejo que el hornero, pero hoy día hay que transparentar ese tipo de cosas, ¿no? Hubo una época en que esto era, de acuerdo a cuál era el poder que tú tenías en la iglesia, era más desembolsado que otro. Alejandro VI fue papa. Su nombre antes de ser papa era Rodrigo Borgia. Sí. Y Rodrigo Borgia tuvo hijos: Juan Borgia, César Borgia, los conocidos, Lucrecia Borgia y Jofre Borgia, quienes vivieron en el Vaticano con él. Y tenían cargos. Eran cardenales. Sí, pues cardenal, el hijo era cardenal. Dos que eran cardenales. Pero ahí tenía, oye, un papa con hijos que los cobijó en su palacio. Claro, hay todo esto mientras el celibato era muy presente. Sí. Y eso para abajo, yo no sé si habían ese tipo de protocolos, seguramente no, pero hoy día es lo inverso de lo que hizo
el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. El Papa Borgia, sí. Lo inverso. No cobija a ese niño el cura que tuvo un hijo. Al contrario, tiene que deshacerse de él. Protocolos para deshacerse de él y que alguien se haga cargo. Y ojalá esos protocolos funcionen, porque el peor de los mundos aún sería que nadie se hiciera cargo, ¿no? Sí, que tal vez no sé si tenga mucha relación, pero me gustaría contar una anécdota muy pequeña. No es una anécdota, es una experiencia muy pequeña que me causó una muy grata impresión. Hace pocos días fui al funeral o al sepelio, digamos, de un familiar. Y se hizo en iglesias católicas como es de costumbre. Y de pronto llegó una persona con sotana. Yo tenía, lo admito, desde un comienzo... Ahora uno ve una sotana y como que te asusta. O sea, a mí me... A ver, yo quiero ser honesto. Llegó esta persona con sotana y la verdad es que yo me sentí incómodo. Se armó un vacío. Yo me sentí incómodo. Y esta persona partió diciendo lo siguiente. Yo soy padre, dijo, pero no soy cura. Soy padre de familia. Tengo esposa y tengo hijos. No era un cura, era un diácono. Y ¿por qué andaba con sotana? Porque usan, usan también unas blancas. Y sobre todo para determinada ceremonia. Y sabes que solo ese hecho, el hecho de que él haya partido así, yo soy padre y no soy cura, y soy padre de familia, tengo esposa y tengo hijos, a quienes amo, le dio una legitimidad al discurso que vino después, que si hubiese sido un sacerdote... Oye, una relajación a todo lo que pero estaba es que fue impresionante. La verdad es que yo, que soy una persona muy escéptica, me sentí grato y le creí. Una persona normal. Es una persona normal. Y parte con un discurso así, yo soy padre de familia, tengo esposa y tengo hijos. Y empezó a hablar de la Iglesia Católica, empezó a hablar de todos, digamos, los rituales que se hacen en función de la muerte de la Iglesia Católica. Y provocó un respiro, un alivio. Y ahí yo pensé, mira, qué poco costaría de alguna manera, por excepto de remover las grandes estructuras eclesiásticas, pero qué poco costaría volver de alguna manera a recuperar esa confianza en las personas, en los pastores de la iglesia, si esto fuese natural. Si en el fondo, si un sacerdote pudiese tener transparentemente familia... Bueno, mira, yo creo que el ideal es que el ser humano no tenga pastores, ¿no? Pero si uno piensa el ser humano, oye, necesita pastores, que los pastores lleven una vida normal suena muy razonable. De hecho, esto es una tendencia hoy día en la iglesia, producto de la crujidera que hay en la organización, en el Estado Vaticano y todo lo que eso significa. Hay toda una tendencia en la iglesia de base de recuperar esta iglesia primitiva donde la gente se casaba, los sacerdotes se casaban y tenían familia en los primeros siglos de la iglesia. Y que después se fue modificando por concilio tras concilio, ¿no? Se fue modificando por varias razones bien mundanas. Bien mundanas, sobre todo la plata. Exactamente. Una de ellas era que no se diluyera la herencia que tenían a veces, porque acuérdate que en esa época, en Europa sobre todo, todas las familias de dinero tenían por lo menos mandaban un hijo a ser sacerdote y por lo tanto heredaba. Otro militar y otro que se hiciera cargo de la plata. Heredaba. Bueno, pero si es que se casaba y tenía familia, esa herencia cuando él fallecía se empezaba a diluir. Claro, se diluía entre la familia y por lo tanto para que no pasara eso, en gran medida se tomó esta decisión de muy asimilable al mayorazgo que existió. De que no pudiera casarse de tal forma de que eso en un porcentaje muy alto quedaba en la iglesia. Así es. Sí, razones no muy bastante mundanas y hoy día es lo que, a propósito de lo que dice Héctor, hoy día está crujiendo eso entre muchas otras cosas dentro de esta institución eclesiástica, ¿no? Además hay otra variable. Reinvento del cristianismo viene fuerte de abajo. Además hay otra variable también económica para el celibato. Una es esto, la protección de las herencias en que venía. La segunda es porque como el sacerdocio es una cosa 24 horas al día y es una pega, además de una vocación, es una pega de 24 horas al día. Si tú te casabas y tenías hijos, esa familia tenía que ser mantenida por la iglesia. Claro. Y por lo tanto se te iba... Volvemos al patrimonio, claro, de nuevo. Se te iba buena parte del patrimonio que tú tenías, que recibías en donaciones, en todo tipo de cosas, se te iba en financiar familias de sacerdotes que tuvieran con esposa y por lo tanto se tomó la decisión, que además la discusión fue extraordinariamente abierta, no sé si fue en el concilio de Nicea o antes, de
la lógica del celibato, bueno, y se le dotó, por cierto, al celibato esta lógica de estar total y absolutamente entregado solamente a Dios y no distraerse con Se le ninguna otra vistió cosa. de un relato. Claro, se le vistió de un relato. Claro. Pero si es que si la iglesia tuviera que mantener a todos los sacerdotes del mundo, sería un censo gigantesco la plata. Que hay que decir, seguramente van a tener que reinventarse, ¿no? Porque así como otras creencias, iglesias lo permiten y lo logran, es por algo, porque bueno, las personas consagradas a una cierta religión pueden hacer otras pegas también, es decir, hay distintas formas, sí. Lo que está claro es que la fórmula que consiguió la Iglesia Católica le dotó de un gran poder. Le ayudó a mantener un patrimonio gigante y un control muchas veces a través de esa vía del poder político, etcétera. Fue una etapa de la historia de la humanidad, por lo menos de Occidente, ¿cierto? Y ahora eso es lo que está crujiendo, y ese reinvento, cómo va a salir adelante la Iglesia Católica, seguramente una de las grandes reformas que va a tener que hacer es el famoso celibato, seguramente. Sí. Ahora, mientras está difícil por ahora. Sí. Ahora, mientras tanto, lo más sabroso es saber si lo que expuso Juan Pablo Hermosilla ayer efectivamente tiene contra la espada y la pared a Errázuriz. Yo creo que esto viene fuerte. O sea, que se presente una prueba de que Errázuriz contradice sus declaraciones en el sentido de que sí, que lo estaba protegiendo y que lo quería proteger a Caradima. Yo creo que le pone, no sé si la soga al cuello, pero a mí me gusta el concepto de que se acerca, digamos, el juicio final para la jerarquía de la iglesia, ¿no? Harta pimienta y sal a la sopa, ¿no? No puedo hablar de ese tema. Ajá, bueno, tú estás con inhabilidades ahí. Yo estoy con una inhabilidad. Pero en esa materia. Sí, no. Sí. Está interesante eso. Sí, ¿no? recordemos a la audiencia oye, si el Poder Judicial está a la altura de los tiempos, veamos, y porque el Poder Judicial de repente, oye, lo conocemos. Sí. A veces está a la altura del tiempo y a veces hay muchas flaqueas. Y no se atreve. Lo que es interesante también yo creo que va a ser bien... ¿decisivo? Yo creo que va a ser bien... Tengo la expectativa, pero creo que va a ser bien novedoso lo que va a ocurrir. Lo que es interesante qué palabra más, más políticamente correcta. Estoy evadiendo, pero estoy más amarillo que nunca. Te pasaste. Y lo interesante es que también estos antecedentes se dan en el marco de una discusión sobre indemnizaciones que presenta Hamilton, Murillo y Cruz al arzobispado de Santiago. Es decir, viene de una causa civil de alguna manera que podría tener impacto en las causas penales que está investigando Arias y otros fiscales del Ministerio Público. Eso es súper interesante, porque siempre se da al revés. En este caso fue en el sentido contrario. Esa parte puede tener un coletazo penal, ¿cierto? Exacto. Que este cambio de declaración judicial, eso admite encubrimiento. Encubrimiento, y puede llegar a ser un delito el perjurio, ¿no? Sí, además, mira. Entonces, pero volvemos a la plata. Si este juicio también es por plata, porque la Iglesia Católica, no obstante tener la certeza de los abusos de Caradima, no le ha pagado un peso a sus víctimas. Sí. Entonces es por plata, y lo que es peor, hablando del Poder Judicial, en primera instancia les fue mal a las víctimas de Caradima por resquicio, les fue mal. Y ahora están en la Corte de Apelaciones, que ha permitido ir transparentando toda esta situación, porque era un tema era institucional, no es que Caradima hubiera sido un loquito por ahí, era un tema institucional de una parte de la iglesia, y hubo protección de la iglesia. Es cierta cosa que sí puedo decir. La parte de la plata acá, porque había que ir a la demanda civil. Porque la iglesia no hace lo que tiene que hacer, que meterse la mano al bolsillo cada vez que tiene una certeza que hubo un abuso y pagar, ¿no? ¿Cómo se determina el monto? Que además las tres de Caradima dijeron desde el principio que la plata la iban a agarrar y la iban a donar a distintas fundaciones y todas las cosas. Así que no es plata que entre para ellos. De hecho... Que tampoco mucha plata, ¿no? Son como ciento y tantos 400 millones creo. Millones, sí. Y que además ninguno de los tres, para ser franco, requiere en términos... Pero es por justicia. Si una víctima tiene derecho a que lo reparen. Es que más que por justicia. Es más que por justicia. Es más que por justicia, eso no es poco. La justicia es una aspiración grande. Es que más que por justicia, porque lo que yo creo que se necesita acá es que se genere
el hecho de que la Iglesia debe responder por las cosas que comprobadamente algunos de sus miembros han realizado. Y para eso tú necesitas, si bien no hay esta lógica de precedencia en materia penal, pero sí hay lógicas de precedencia bastante interesantes que se han dado en materia civil. Y lo que tú necesitas es un caso que se pruebe. El primero que tú tengas. Por eso los montos son relativamente bajos para las atrocidades que estamos hablando. Pero lo que tú necesitas es el primerito. Sí, pues Chile, porque a nivel internacional hay mucho. Por eso, claro. El primerito. Y esa resistencia es porque, entre otras cosas, la Iglesia perfectamente cacha, que si es que aquí pierde ese juicio y tiene que responder pecuniariamente por los daños que se ha hecho, tal cual como en cualquier por los daños otra... perjuicios que han provocado, claro, los delitos cometidos por su gente. Tal cual como en cualquier otro nivel de delito semejante. Así. Tal cual como en una estafa, tal cual como en una colusión, tal cual como en cualquier cosa. Como sabe que hay que detener el primer fallo en ese sentido, todo se ha concentrado en tratar de que esto no suceda. Sí, porque la jurisprudencia debe ser altísima en los casos Cox, en los casos sí. Preja, en lo los que, casos... Oye, lo que te habla de una cosa impresentable. Volvemos a la plata. Y este excesivo cuidado de la plata por parte de la Iglesia a lo largo de la historia. Están protegiendo el patrimonio sabiendo, y no obstante saben, que lo legítimo, lo justo, lo razonable es que indemnicen los perjuicios causados. Pero vuelve a primar la protección de la plata y del patrimonio. Ahí es casi una cosa, psicótica ya. Una interesante enfermedad, cómo se va. Porque saben que tienen que hacerlo y se niegan. Ya está claro que dijeron que no. Ahora lo interesante es si esto se desactiva. O sea, si efectivamente sale una condena y son obligados a pagar el arzobispado por el caso Caradima. O sea, esa es la jurisprudencia que marca un fallo en esa dirección. Como dice Fernando, seguramente va a crear tendencia y las otras víctimas van a poder ir a pedir reparación de perjuicio. Obvio. El problema es que muchos de estos casos ya, y a propósito de las leguleyas, pero no son leguleyas, son ley, vienen la prescripción, es decir, le pueden invocar prescripción, entonces al final, no obstante, tienen el derecho, por un tema legal formal, no pueden acceder las víctimas a indemnizaciones. Y la Iglesia, en vez de pagar, invoca y va a invocar prescripciones. Entonces es complicado. Por eso que yo insistí cada vez que conversamos de esto, no debiera en justicia, en equidad, si la Iglesia intentara cumplir con la justicia y con la equidad, no debiera esperar a que las víctimas vayan a la justicia civil. Porque ahí hay leyes que no se condicen con este tipo de delitos que muchas veces la víctima no los ha querido reconocer hasta que los logra asumir después de decenas de años. Entonces, no se condice este tipo de delito con la justicia civil normal. Entonces, cuando la Iglesia dice, oiga, vaya, y que los tribunales digan si tiene derecho y a cuánto de plata, ahí saben que en muchos casos no van a prosperar por la aplicación de prescripción fundamentalmente. Entonces, lo que tiene que hacer la Iglesia, o debería hacer la Iglesia, y es razonable, justo, equitativo, es decir, bueno, ya, se cometió esto fue al amparo de esta institución de la Iglesia, este sacerdote estaba protegido por nosotros, este arzobispo, este obispo, bueno, pagamos, aunque sin que tenga que ir a la justicia civil. Eso sería lo que debería ocurrir. Pasa que como no lo hace, y la Iglesia cuida tanto sus lucas, no obstante ser una injusticia, hay que ir a la justicia civil con esta complejidad. Entonces quizás la solución sería que haya una modificación de ley y que en ciertos casos las prescripciones sean mucho más largas, por decir algo, ¿no? Sí. Bueno. En fin, pero es un tema complejo, enredado, y siempre volvemos al vil dinero, la Iglesia y su vinculación con el vil dinero. Hacemos una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Pero fíjate los grandes equipos de Chile en la historia, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que nos hemos farreado un montón el tema de la identidad. Los centrales del Mundial del 62. El equipo que mejor jugó en la historia del fútbol chileno.
terceros del mundo. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. ¿Qué es más importante? ¿El sistema, los jugadores, la forma, la adaptación? Cuando nosotros cuestionamos o analizamos con respecto a este recambio, como quieran llamarlo, es buscar que se complementen al sistema o realmente a cómo jugaba esta selección, que tiene que ver con un tema de actitud, que tiene que ver con un cambio de mentalidad que hubo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. Son las 8:58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos de vuelta en el mostrador en la clave. Y Héctor, tú querías poner otro tema de nuevo, para meternos en la contingencia, en la cosa mundana, en aquella cosa que... Sí. No, lo que pasa es que yo creo que este tema de la UDI, de los viajes, tanto de Kass también como de Jacqueline Van Rieselberghe a Brasil, pone una cuota distinta, yo creo que a los primeros análisis que nosotros hacíamos, que en definitiva que este fenómeno de Jair Mesías, porque tiene un segundo nombre que se llama Mesías Bolsonaro. Pero Mesías con C o con S. Con doble S. Mesías. Ese es su segundo nombre. Pero significa lo mismo. Significa exactamente. Otro idioma se escribe distinto. Exactamente. Con otra S. Claro. Lo que pasa es que hay un ingrediente interesante en ese viaje, porque lo primero que se analizó es que era cómo quedaba la izquierda, en definitiva la izquierda sin norte, sin dirección, que tomaba palco respecto de este llamado neofascismo, neoliberal que podría estar viniendo en América Latina de la mano de Bolsonaro. Pero también hoy día eso está tensionando a la derecha, porque hasta hace algunas semanas esto simplemente era una mirada desde la izquierda, que eran los que estaban fallando en este aspecto. Pero hoy día se está tensionando, o sea, claramente la división entre la gente que puede apoyar la gente que se siente interpretada con la derecha de Bópoli, por ejemplo, con los papeles que está tomando la UDI, el viaje que está preparando Kast con distintos parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional para ir a ver a Bolsonaro. Yo creo que le pone una instancia a la UDI que no la tenía, que hasta el minuto, digamos, la derecha estaba ausente. Hoy día hay una tensión ahí que... La reconoció Jacqueline Van Rieselberghe ayer diciendo, oye, todos los lanzazos que me llegan de la otra candidatura. Exactamente. Ahora Macaya también dijo que apoyaba a Bolsonaro, o sea, subiéndose todos al carro de Bolsonaro. Entiendo que va también. No, impresionante esta romería. No creo que Macaya vaya. No sé, escuché por ahí que también tenía ganas de ir, pero y estaba tratando de que lo invitaran también, pero puede ser que no. Pero lo interesante es que es impresionante esta romería a besarle el anillo a Bolsonaro, para internamente en Chile dar señales de qué tan fascista se puede ser. Entonces, por un lado, no le quiere la UDI entregar todo ese espacio que se ha ido constituyendo, ha ido aflorando y que antes estaba tapado, ¿cierto? Entregar todo ese espacio a José Antonio Kast. Exacto. Claro, tapar la cosa por el lado más extremo. Entonces, por eso corre
Jacqueline Van der Riesenberg a besarle el anillo a Bolsonaro porque sabía que Kast iba camino, entonces era como una carrera quien llegaba primero y a besarle el anillo. Y señales de neoliberales que están ahí son potentísimas. Es que es muy enredado porque son señales neoliberales en algunos aspectos. Pero de autoritarismo neoliberal. Exacto, es un autoritarismo neoliberal que es una versión bien perversa del neoliberalismo. Ya el neoliberalismo es un exceso porque lleva las decisiones económicas a todos los ámbitos y eso es una cosa muy extrema. Pero si además uno le pone el ingrediente político extremo, ¡wow! ¡Qué combinación! Hasta Milton Friedman yo creo que se está revolviendo en la tumba. Sí. Es complicado. Yo no sé qué va a pasar con la derecha chilena, porque la iglesia, es decir, la izquierda tienen tremenda culpa, tremendo cargo de conciencia, y se les nota, ¿no? Cabizbaja, la centroizquierda, la izquierda, porque... No tiene discurso. ¿Cómo va a tener discurso si gran parte de lo que está ocurriendo, este resurgimiento neofascista, vinculado con el neoliberalismo. Habla del fracaso del proyecto anterior. Habla del fracaso de los gobiernos de centro izquierda y de izquierda en Chile y en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Y claro, eso hace que anden agachaditos, y con justa razón. Pero este fenómeno, mirado desde la derecha, también es una bomba atómica, porque ¿en qué posición queda Bópolis, por ejemplo, que es la gente más joven de derecha que ha tratado de hacer un proyecto más liberal? Yo creo que Bópolis es pura ganancia. Vamos a ver. Pura ganancia. Yo creo que, claro, tú lo que más, creo yo, arriesga, contrariamente a lo que creen, pienso yo, en el caso de la UDI, tú tienes que parar a que te acreciente el poder dentro de la UDI de José Antonio Kast. Tienes que reforzar tus variables más ultra, qué sé yo. Está bien. Pero no toda la gente de derecha está en la posición de considerar que Bolsonaro es el modelo que todo el mundo quisiera seguir. Y eso yo creo que puede ser capitalizado muy bien, sobre todo a nivel de juventud. Los hijos o qué sé yo, nietos de los viejos de la UDI, puede ser cosechado muy bien con Evópolis, porque ellos dicen, no es obligatorio, no debiera ser nunca obligatorio que para que uno plantee cierto tipo de ideas económicas tengamos que abrazarnos con los Hitler del mundo. Sí, pues claro, en ese sentido van a capitalizar. El problema es que los partidos políticos, los movimientos políticos aspiran a mayorías, pues aspiran a ser mayoría para poder gobernar, ¿no? Y este era un movimiento que tenía cierta vocación a eso, pero hoy día la gente derecha, mayoritariamente no se está yendo para un proyecto liberal. Entonces va a haber y seguramente se va a reforzar y va a crecer en un crecimiento relativo, pero en términos absolutos todo indica que la derecha que más se va a reforzar va a ser la más extrema hacia la derecha, no la derecha liberal. Entonces es complicado. No es incompatible que se refuercen ambas, pero van a seguir siendo cola de león en vez de cabeza de ratón. Sí, yo creo, y en ese análisis yo creo que este tema de que Bolsonaro le da un ejemplo de alguna manera a este sector más ultra de la derecha latinoamericana y chilena es el hecho de la incorporación, el mismo Bolsonaro, del contingente militar, o sea, el coronel, el capitán, el militar en retiro, o sea, que el presidente se haya sido capitán, que el vicepresidente también sea un militar, instala en Latinoamérica un discurso que no conocíamos desde antes de la dictadura, o sea, militares que por la vía del voto, por la vía de la democracia, pueden acceder al poder. Y eso es lo que nosotros hablamos con Federico también en la Semana Política, tirando algunas tesis, pero no resulta menor el análisis. Este tema, por ejemplo... Perdón, antes de ir al análisis, mete en esa juguera el fenómeno del radicalismo evangélico. Bueno, es que y ahí tenía una juguera increíble. Ahí cierro el paréntesis. Fantástico, exactamente. O sea, la incorporación de militares en un proceso democrático, el tema también del conservadurismo de la mano de los fanáticos religiosos evangélicos que están en contra de todo tipo, digamos, de pluralismo y diversidad sexual. Hace una juguera muy, muy, muy fuerte. Y tomando el tema de los militares, es como para encansarlo un poco y preguntarnos si, ¿qué hay? ¿Qué puede haber, por ejemplo, detrás de
este homenaje a Krasnov y de la solicitud de retiro anticipada que había hecho tanto Krasnov como el director de la escuela militar. Nosotros con Federico hablábamos fuera de la radio y en el programa que en el fondo pueden haber elementos para uno poder pensar que lo que se está haciendo acá es buscar líderes, buscar liderazgos que de alguna manera tengan relación con el fenómeno que está pasando en Brasil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estos militares que hoy día son en retiro, que representan a una buena parte de la familia militar que sigue siendo pinochetista, se empiezan a aliar con Kast? Es decir, para allá van. Están aliados con Claro, Sí, para allá van. pero no hay que ni una duda. públicamente. Claro. Públicamente, pues. Por eso, ahora van a ser, dirigentes del movimiento de Kast. Yo no lo he visto públicamente, pero lo van a hacer. Pero cómo no, por favor, en la anterior, y eso es un mérito de José Antonio Kast, que nunca lo ocultó. Él dijo que él tenía contacto y una cercanía con lo que se conocía como la familia militar. No, pero eso sí. está hablando de lo No, que me está refiero diciendo a Héctor, que estos dos que salieron, particular. Villarroel y ya, Krasnov, van a terminar ya, reforzando ok. el movimiento de ultraderecha de José Antonio Kast. Y esto va a tener una consecuencia política que seguramente fue pensada, porque Exacto, esto es parte planificada. nosotros creemos que esto es parte de un libreto. Esto no es una salida de libreto. No es que estas personas hayan decidido espontáneamente hacer un homenaje a Krasnov en estas Olimpiadas militares. Ellos sabían que además que les quedaba muy poco tiempo en el ejército porque habían presentado su solicitud de retiro. Entonces lo que nosotros creemos es que esto es parte de un libreto. Sí, y como hablábamos la otra vez con Fernando, libreto que el Ministerio de Defensa no se ha preocupado o no ha querido o no ha podido, son preguntas que habría que hacerse, transparentar cuál fue el libreto, como decías tú, Fernando, la otra vez, quién habló antes, quiénes planificaron esto, Sí, pues. a quiénes se les estaba dando las gracias cuando... Entonces, y eso está tapado, y el Ministerio de Defensa está al debe, todavía está al debe. Y bueno, el Ministerio de Defensa hoy día tiene tantos líos que es un debe más, porque Claro, además, oye, cae el vicecomandante en jefe del ejército. Tiene que reestructurar el alto Tiene que mando. reestructurar, dicen, por lo que el mostrador reporteó ayer, que viene un cambio radical en el alto mando, van a salir a retiro muchos generales en esta nueva conformación de alto mando que toca este año. Que no debe ser fácil, ¿eh? No es fácil, pero lo que Esto pasa, será. y ahí viene el punto, van a tratar de hacer, y todo indica, lo mismo que hicieron Carabineros. Van a sacar a mucha gente para tratar de renovar y dar Golpe aire. comunicacional ahí. Pero a la larga son casi fundamentalmente golpes comunicacionales, porque si tú no haces cambio en la institución hacia adentro y metes interventor y metes que el poder civil mande, y no, oye, el poder militar le mueve la pelota y al final el poder civil no puede mandar y no puede ejercer ese liderazgo que se requiere en cualquier sociedad democrática civilizada. Si no haces eso, es un golpe de efecto, po. Es una operación comunicacional. Se van varios, llegan nuevos, pero nuevos que vienen imbuidos en las mismas malas prácticas o que se van a contaminar con las mismas malas prácticas si es que no se hacen modificaciones de fondo. No es cuando las cosas están corrompidas por dentro, hay problemas de corrupción. Eso está requete contraestudiado. Si no se ataca y modifica el problema propiamente tal, pueden las personas cambiar, pero va a seguir operando el mecanismo, como decía el mecanismo es el que hay que desarticular. Y en Carabineros no está claro que eso esté ocurriendo. Se sabe que se limpió el alto mando o parte del alto mando, pero no sabemos por qué los mismos que participan en el mecanismo van a lograr cambiar el mecanismo. Es muy difícil. Y hay una oscuridad. No se sabe si está Carabineros modificándose internamente con un liderazgo del poder civil, es decir, del ministro del Interior y Seguridad Pública, y a la larga del presidente de la República. Y como no vamos a saber seguramente qué va a pasar en el mundo militar, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay mal uso de fondos fiscales, sabemos que hay defraudación y cambios generales, y seguro que va a ser potente comunicacionalmente, pero ¿dónde van a estar los cambios más profundos para que no siga operando el mecanismo? Todo esto partió porque estábamos hablando de las ligaciones con Bolsonaro y todo lo demás. Del mundo militar y la política. Del mundo militar y la política. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes que es tan extraordinario cuando uno mira la psicología social aplicada a la lógica de la política, cómo pasa transversalmente, porque esto pasa por lado y lado, ¿eh? No es una cosa, pero en este caso está más presente por un lado porque se está dando, como antes se pasó exactamente lo mismo cuando se defendió a Lula.
o cuando se defendía a Maduro, donde tú ves el comportamiento idéntico en un lado y cuando ideológicamente concuerda ese régimen contigo, ese comportamiento idéntico pasa a ser un evento, una, qué sé yo, no, pero son salidas de madre que todos tenemos, ¿ya? O son frases que, claro, son un poco, qué sé yo, fuertes, pero oye, ¿quién alguna vez no ha dicho cosas como esa en un asado? Cuando la persona que ideológicamente es contrario a ti, dice la mitad de eso, es automáticamente alguien que debiera estar condenado, pero ¿cómo puede ser posible que diga eso? Esto lo digo a raíz de la tremenda cantidad de volteretas que se ha dado el presidente de Renovación Nacional para intentar matizar de alguna manera el que se haya ido finalmente a ver a Bolsonaro por parte de su aliada de la UDI. Y todo eso son cosas así, son cosas fuertes, son cosas que son expresiones más bien, más que signos de lo que puede ser una conducta. Eso a mí siempre me ha fascinado. Lo mismo que pasa cuando tú tenías gente de la izquierda que iba a Nicaragua, a la Venezuela de Maduro, y decía, pero oye, pero este gallo cerró la asamblea parlamentaria, va a cambiar la constitución. Sí, dice, pero todo eso está en aras de un mejor bienestar para la población. Ya, bueno. Y ya. Pero exactamente la misma conducta del ser humano de justificar. Al final todo esto tiene que ver con el ego, tarde o temprano tiene que ver con lo propio, con lo que uno siente, con lo que uno quiere, y él es lejos la fuerza más autoprotectora del planeta. Nada se protege más que el ego, incluyendo esas ideas que tú no quieres que cambien y que tú las tienes y que por lo tanto, aunque tú te veas frente a ti la prueba palmaria de que lo que tú piensas está equivocado, vas a buscar una vía por la cual tú puedas justificar que eso pase sin que te afecte. Es como esa persona, un colegio, no voy a mencionar, pasó una situación donde llamaron al padre apoderado, para contar que el hijo estaba vendiendo marihuana en el colegio. Y ¿cómo puede ser esta cuestión? Bueno, queríamos avisar porque pero imposible, eso, mi hijo, nunca, jamás, ever. Había un video mostrando esta cuestioncita. Y ella, ese no es mi hijo, no, mírelo de lado, no, porque es un video, no es, están todos que esta es una maquinación. Hoy salieron indignados, amenazaron con meterle querella al colegio. Cualquier cosa, cuando no quieres ver algo, cualquier cosa con tal de, por favor, no me pongas ante la situación en que yo tenga que ver algo que no calce con lo que pienso o que me haga sufrir o me haga dolor. Eso es lo que, lo he dicho varias veces, se llama ceguera voluntaria. Cuando tú no te expones a algo, porque si es que te pusieras a algo, eventualmente podrías tener que cambiar alguna de las premisas que tú mantienes para funcionar. ¿Pero esto por qué lo mencionas? Yo lo menciono, te decía, porque nos partimos por el viaje de Jacqueline Van Riesenberghe, que ella... ¿Está hablando del presidente de Renovación Nacional como trata de justificar lo injustificable? Claro. Y internamente también tiene que justificar lo injustificable con ese grupo evangélico. Mira la cantidad de sandeces que ha dicho para tratar de justificar a la pobre Camila Flores, que me da pena a mí porque ya... De una ignorancia... Está bien, pero hay que recordarlo. Es cierto, pero que yo creo que cuando... Pero gente así ignorante... Es peligrosa porque daña la democracia, es verdad. Prefiero un asistente virtual. Pero yo tengo ahí quizá una mirada más caritativa, si tú quieres. Habla muy bien de ti, Fernando. Sí, ahí se generó una idea demencial, a mi modo de ver, que va a terminar conspirando contra Renovación Nacional. Demencial de cómo podemos allegar más votos y generar más cosas. Una irresponsabilidad política. Exactamente. ¿Cómo podemos llegar más cosas? Y se le entregó, se le regaló a uno de los grupos más brutalmente
fanáticos que existen en el país, que es, no todos los evangélicos para nada, este grupo de evangélicos que entraran al partido, que pusieran sus candidatos, ¿no? Que pusieran sus candidatos y que llevaran adelante, movilizaran a sus huestes para que votaran por ello, y que de esa forma Renovación Nacional, dicho sea de paso, fue la que más diputados obtuvo como partido. Le permitió crecer. Entonces, se aplaudían con eso, mira, ganamos la cuestión, y simultáneamente metieron una bomba de racimo dentro del partido. Pan de hoy, como dicen el dicho, claro, y hambre metieron para una bomba mañana, de racimo, ¿no? Dentro del partido, porque en alguna oportunidad, y eso lo hemos dicho nosotros, pero miles de veces, y se conoce, Renovación Nacional era la representación de la vieja conservadurismo liberal, pero era liberal. Eran personas que ahí decía la Evelyn Matei presentó un proyecto de aborto entre causales. Había de todo, hay gente muy conservadora como Carlos Larraín, pero convivían. Pero convivían con una persona, y las voces, los Ricardo Rivadeneira, los Francisco Bulnes, Andrés Alamán en la época previa. Y la vieja se hace cualquier cosa para poder. Y de pronto toman esta decisión de generar más escaños parlamentarios sobre la base de abrir este espacio te repito, a gente que es ultra conocida, y yo no tengo nada contra ellos, pero son personas extraordinariamente fanáticas que se quedan y que no toleran la disidencia. Y entre esas aparece la Camila Flores. Bueno, entonces, todo eso, digamos... nos van a hacer pagar a todos muchas consecuencias de una irresponsabilidad. Ese fenómeno pasó allá en Brasil. Sí, el fenómeno Bolsonaro es consecuencia de muchos problemas y tiene muchos antecedentes que pudieron quizás haberse evitado, que es la representación política de los sectores evangélicos más radicales, más extremos, en la política brasileña. Sí, están detrás de Bolsonaro también. Y en fin, no sé, yo me preocupa. Yo no quiero soltar a la UDI, pero tomando también esta consideración de la ceguera voluntaria y todos estos fines electorales que llevan, digamos, a defender tesis o a darse vuelta a la chaqueta. Hoy día nosotros llevamos, no tenía relación directa con los militares ni con Bolsonaro, pero hoy día nosotros llevamos de nota principal una historia, me parece bastante entretenida porque le encuentra la explicación a por qué la alcaldesa de San Bernardo, UDI, Nora Cuevas, se da vuelta a la chaqueta en un proyecto económico en la zona que cuenta con todo el respaldo del piñerismo, que contaba con todo el respaldo de ella originalmente, y hoy día es una de sus principales detractoras. Me refiero al proyecto de Walmart de instalar en San Bernardo una planta de distribución que llamada el Peñón. En una mega planta. Una mega planta. En una nota de la Natalia Saavedra con Marcela Jiménez, ahondan sobre eso. Y lo interesante es cuál es la explicación. Porque efectivamente Nora Cuevas fue al principio de este proyecto, cuando se consideró que sí pasaba por todas las normas de medio ambiente, fue una defensora, dijo, va a traer empleo, el típico discurso, el empleo. Este proyecto cuenta con el apoyo del piñerismo, o sea, son creo que $180 millones que llegarían solamente en la planta, y esa planta permitiría traer insumos a otros, no sé, 50 nuevos locales. Estamos hablando, digamos, de una cantidad de cerca de $800 millones que podría traer esta nueva planta. Pero Nora Cuevas se empecina en decir no. Y la pregunta es ¿por qué? Y tiene que ver con eso. Un poco la tesis que trae hoy día el mostrador tiene que ver con que hoy día su oposición tan fuerte tiene que ver con el peligro de no perder electores. Peligro de perder electores. El peligro de perder electores. Recordemos también que Nora Cuevas fue la vocera de José Antonio Kast también hace no muy poco. En el sector del Peñón, la gente no quiere tener ahí un centro de distribución por todo el tema de la frecuencia de camiones, el polvo y todo eso. Ese temor de perder electores, de no ganar una cuarto periodo, es la que la lleva a cambiar completamente su discurso y hoy día presentarse a propósito de lo que dice Fernández. A propósito de la ceguera voluntaria. O sea, la lleva completamente. O sea, pero es que es increíble. O sea, cómo cambia de decir yo apoyo esto 100% a decir no los tolero y ni siquiera les voy a dar una audiencia. Es que ni siquiera les da audiencia a la gente de Walmart. Pero lo más delicado de eso, claro, eventual pérdida de voto en el sector del Peñón, por cierto,
Pero lo delicado, lo que dice y ha dicho Erga Omnes, es que eso se aprobó con corrupción. Ella dice, oye, aquí corrieron platas ocultas, que toda esta aprobación... Esos son sus argumentos, pero pero a propósito, vinculando con el tema de la plata, es decir, aquí no solo hay un cambio de argumento y una rejustificación y armar un relato nuevo para eventualmente no perder electores, sino que se va frontalmente contra su propio sector, diciendo que hay platas ilegales de por medio. Entonces, un llamado a la alcaldesa de San Bernardo a dar más información, porque la opinión pública tiene derecho a saber quiénes son los funcionarios corruptos que ella quiere denunciar y no ha dado nombre, ¿no? Exacto, no ha dado ningún nombre y tensiona también. Pero dice que son los funcionarios que aprobaron los permisos, incluso dentro de la municipalidad. Es muy raro porque ella está era la apuntando alcaldesa, contra ¿no? su propio sector. O sea, ese es el punto. Está apuntando contra su propio sector y es capaz, Su digamos, vinculación con José Antonio, con Cast, José Antonio. Con José Antonio Cast es muy evidente. Entonces uno puede llegar incluso a pensar, esto estará pensado, planeado. Sí, no, pero yo tengo la impresión de que teorías conspiratoriales aparte, hay una ola mundial, no para nada chilena, mundial, llamémoslo de la siguiente forma, de desenfado en expresar, claro, y eso está de voto muchas veces, lo que efectivamente tú piensas. o lo que quiere hacer presente a los otros que claro. piensa, quizás ni lo piensa, quizás esa alcaldesa ni piensa lo que está diciendo. O sea, lo más importante son los intereses nomás que están de... No, pero me estoy refiriendo básicamente, insisto, en la cosa que estamos hablando de Bolsonaro, de José Antonio Cast y todo lo demás. De gente que piensa directamente eso. Ok, ¿sabes qué? Todavía en el lado de la izquierda eso no está tan nítido, porque tú, por ejemplo, yo no escucho voces que dicen, oye, yo creo de personas que van a competir, que digan, yo creo que importa un bledo la libertad de prensa, cortarla con la cuestioncita, es decir, que los tipos no nos apoyan a nosotros y no nos dicen amén en todo, palo con ellos. ¿Ya? Que podría ser... No, pero ya va a llegar probablemente. Pero lo que sí hay, un mayor fenómeno desenfado... de radicalización en el lenguaje. Exacto, hay un fenómeno de radicalización política muy fuerte, que está impulsado porque la gente ve que las personas, sus votantes abajo, están cabreados, están hartos de más de lo mismo, o de gobiernos que fallan, o de tener que convivir con aquello que detestan. Porque, claro, aguantaron durante mucho tiempo que esta civilización incluye el que tú vivas con barrios colindantes con personas que no te cargan por su raza, o te encuentras en la calle con personas que son de otro género, otra condición de género, y que a ti te revela, y tú has tenido que mascarte todo eso hasta que de repente surge una plataforma que te permite y que te dice, ¿por qué te ocultas, Juan? Pégale un par de chachazos, hombre. Tenés todo el derecho. Este es tu país, weón. Este es tu país. Ellos llegaron después. Ellos son aberraciones, como dicen bíblicamente. Y eso que sonaba hace 15 años o 10 años, sonaba, o sea, una cosa absurda, hoy día no suena tan absurda en ciertos círculos que se empiezan a buscar entre ellos, sigue siendo absurdo, a juntar entre ellos, pero dentro de esos círculos claro. A juntar entre ellos. Cuando Bolsonaro dice, hay un fenómeno de radicalización. Cuando Bolsonaro dice que él prefiere que a su hijo lo atropelle un auto antes que sea gay, todavía yo me imagino que debe haber mucha, pero todavía me imagino yo que debe haber mucha gente que dice, ¿sabéis qué? Ese es mi límite, cortarlo. Yo podría ser muy reaccionario en montones de materias, pero ahí está mi límite. Y todavía sí. Pero, cuando Bolsonaro arregló seguido dice, las minorías tienen que ser pulverizadas y tienen que someterse a la mayoría y se acabó. No hay ningún tipo de cosa. Mucha gente va a decir, oye... Y ese es el fin y ese es el fin de la democracia liberal, porque claro. Una de las ahí se te acaba, claro, ahí se te acaba la democracia liberal. Que dice, oye, pero fíjate que yo lo encuentro bien sensato, ¿por qué la minoría tendría que estar todo el tiempo voceando lo que quiere y pidiendo cuotas y pidiendo espacio? No, pues si la mayoría para eso están, pues, para mandar, y el resto se calla. Para la cosa individual del hijo, todavía tienes
una armadura. Para las cosas que son colectivas y cuando tú no te ves como parte de las víctimas, hoy día están todos lanzados diciendo las cosas. Es fuerte, ¿eh? Lo peligroso es que hay una reivindicación de... Si en un momento se sentía vergüenza, estoy pensando en la realidad chilena, de defender la obra de la dictadura y obviando, digamos, todos los horrores de la misma, hoy día ese desenfado que tú dices lo lleva a vocearlo abiertamente, a defenderlo abiertamente, a apoyar a Bolsonaro. Eso hoy día no hay ningún costo de decir este tipo de cosas. O sea, eso que tiene que ver con la radicalización, con la polarización, yo creo que efectivamente es lo más complejo que podría empezar a experimentar América Latina. Chile, ¿para qué decir? Pues ya está, lo tenemos aquí, ya está aquí el fenómeno. Hay que irle haciendo seguimiento. Oye, Mario Desbordes me cuenta que Fernando Paulsen, como todos los días, preocupado de este diputado, entiende que hoy le da cátedra a RN de ser con análisis pobre, rodeado de puro sí, la obsesión nula de hablar tontera mezcladas con egolatría, no es buena consejera. Mario Desbordes, para serte franco, me vale callampa. No paso ni un solo día pensando en Mario Desbordes. Oye, un personaje menor de la política. No, pero lo que pasa es que el hombre tiene un cargo y si es que dice palabras voy a tener que eludirlo porque sería una falta de respeto. Claro, y uno de los culpables de esta... uno de los culpables de... Oye, tengas un poco de cariño Mario, tengas un poco de cariño y no crea que todo pasa por su casa. No, ha sido un personaje menor, pero ojo, menor será, pero es uno de los culpables de este tremendo error político de la Renovación Nacional que mencionábamos, que por ganar votos para lo próximo, oye, envenenar el partido para el futuro, o sea, meter esa bancada evangélica subió votos, pero es una bomba atómica. Como todos los días. Oye, todos los días. Bueno, al menos sabemos que te escucha todos los días. O no te escucha porque no puede la verdad... No puede escuchar si todos los días y no lo menciono nunca. Bueno, no existe. Claro. No hay nada que guste más. Eso, oye, pero... Tira la primera piedra, en realidad... porque también los pasa a uno, pero no hay nada que le guste más que escuchar su propio nombre. Oye, pero, ¿qué importa si es que digan? Oye, lo que demuestra que puede ser un personaje menor de la política chilena, pero que es ególatra, tiene un gran ego. Es aspiracional, sí. Ya. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Héctor Cosio y Federico Ayano. Que les vaya bien. Gracias Fernando. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.